Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia Perú para Cristo, a todas las personas que ya están conectadas aquí en la página de Facebook. Estamos empezando un nuevo programa, Diálogos, con un tema también muy interesante. Quisiera a las personas que están conectadas mandarles un saludo en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. También pedirles por favor los que ya están conectados que puedan decirnos mediante sus comentarios en la parte de abajo si está escuchando muy bien, porque parece que en la introducción ha habido un eco. Sí, eso no debe persistir en este momento que ya estamos conversando. Doy la bienvenida y voy a comenzar a leer a las personas que nos están acompañando y que han mandado un mensaje. Lía Elizabeth, que es mi hija, buenas tardes, manda un mensaje. Ella, mi mamá, la hermana Ida Romero, buenas noches, pastor y hermanos. También manda sus saludos. Mi hijo también está conectado ahí, buenas noches a todos. Y la hermana Ida, mi mamá, dice bienvenida, hermana Betsa. Jimena también está conectada. Buenas noches, hermanitos. Pastor, bienvenida, hermana Betsa. Ya le están dando la bienvenida porque, bueno, se ha anunciado que iba a estar con nosotros. Dentro de un ratito ya la presento, la llamo y ya comenzamos a conversar. Lía dice un mensaje acá, un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos. Saludos, pastor, hermana Betsa. Mi esposa también que ya está conectada, buenas noches con todos. Laura también ya está activa ahí, buenas noches, querida iglesia. La hermana Betty, que ya está presente también, ella dice buenas noches. Mis extrañados y extrañadas hermanas y hermanitos, buenas noches, paz de Dios, nos bendiga. Marcelo Bernardo, de la Bajada Santista de Brasil, Sao Paulo. Buenas noches, la paz del Señor. Él manda un saludo también. Bueno, se está escuchando todo bien, todo tranquilo. Ya tenemos ciertos hermanos que ya están participando con nosotros. Estoy monitoreando también acá. Y a las personas que están conectadas, nuevamente les recuerdo, pueden mandar sus saludos. La parte de comentarios y preguntas, si es que hubiera, de parte de ustedes que nos están siguiendo, a partir del segundo bloque. Cuando comienza el segundo bloque de preguntas, es el momento en que nosotros podemos ya entonces hacer las preguntas del caso. Muy bien, el tema de hoy día es un tema bastante interesante, actual. Es un tema que a muchas personas, puedo decirlo de esta forma, están pasando. Esto está sucediendo en todo el mundo, no solamente aquí. Y lo que vamos a hablar es acerca de la depresión en el confinamiento, o sea, mientras está durando esta cuarentena. Hemos escogido este tema porque hay muchos casos, no solamente en la televisión, sino que nos vamos enterando poco a poco de lo que está sucediendo en el mundo entero, los problemas que está trayendo, por ejemplo, estar en cuarentena, en el confinamiento, los problemas emocionales que están impactando a las personas. Así que vamos a hablar acerca de la depresión. Hace mucho tiempo, tampoco no, sino, o sea, muchos meses, yo escuché algunas noticias acerca de pastores, acerca de hermanos de algunas iglesias acá en Perú y también en Brasil, que se habían matado, se habían quitado la vida por diferentes problemas, presiones de la vida que estaban sufriendo ellos. No encontraron más salida, sino que quitarse la vida, se mataron. Y el resultado que tuvieron estas personas y que se ha anunciado también fue la depresión. Entonces la depresión viene siendo el mal del siglo, es algo muy fuerte según las estadísticas, es lo que está matando inclusive más que el cáncer a las personas. Y es algo que no podemos dejar pasar simplemente desapercibido. No, es algo que está aquí, que está allá, no, está en todo el mundo, es algo real, es algo que está sucediendo, pero hoy día vamos a tocar algunos puntos, vamos a enterarnos acerca de la depresión en el mundo cristiano, si es que lo hay, si es que existe, y si es que existe, está bien, está mal. Vamos a hablar acerca de esas cosas, y para eso hemos invitado a la hermana Betsa, quien también es psicóloga, y por eso es que vamos a tener un programa con una persona que sabe lo que va a hablar. Es una persona muy linda, muy humilde en su expresión, y también además es la esposa del pastor Eurico y ellos están allá en Tacna haciendo siempre los trabajos en la iglesia, llevando a cabo también la responsabilidad que Dios ha dejado con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a la hermana Betsabe. Hermana Betsabe, puede, por favor, ya
entrar a la reunión y comenzar a dar sus saludos. Bienvenida, hermana Betsa. Es un gusto que esté con nosotros aquí en esta noche. Sí, buenas noches, Pastor Livan. Primeramente quiero agradecer su invitación, la consideración para poder estar en este programa que sabemos que va a edificar personas, familias. Así es, y quiero aprovechar también para poder mandar saludos a las iglesias aquí en Tacna, en Guarán, en Sicuán, en Cusco, que están siguiendo esta live. Y también quiero mandar saludos a amigos que nos siguen, que no son cristianos, pero que sí me han ido pidiendo. Así es que a pastores, gracias por su cariño, su interés de querer participar de esto, siendo de otros ministerios allá en Brasil, ¿no? Es un placer poder estar en este programa. Uh-huh. Sí, verdad, yo me olvidé de mencionar, además de todo lo que ya dije, de nuestra hermana querida que está con nosotros, es también parte de nuestra organización. Ella es de la Iglesia Perú para Cristo allá en Tacna. Y sí, de hecho, también mandamos ya un saludo para nuestros hermanos de todas nuestras congregaciones Perú para Cristo aquí, no solamente en la región de Cusco, en Tacna, Huaraz, Guayocari, Sicuani, Cochacunca y no sé, algo, se me ha olvidado mencionar algo más. Y a los hermanos de Brasil, de las iglesias Brasil para Cristo y de otras iglesias que también nos acompañan en esta noche. Voy a saludar también a la hermana Glenny Romero, que ya está conectada también, a la hermana Jesús Emperatriz, ella nos está viendo desde Estados Unidos, es familia de nuestra querida hermana Norma, hermana Asunta, muy apreciados. Ella dice, buenas noches, pastor, se escucha perfectamente y atento a su palabra porque este tema me interesa. Y es que en realidad es un tema muy interesante, hermana Betts, hablar acerca de estas cosas de la depresión, porque es algo actual, como estaba diciendo en la introducción, es algo que está sucediendo, que no podemos tapar el sol con un dedo y que inclusive esto se ha metido dentro de las iglesias cristianas, dentro de los pastores y líderes que están en una organización. Entonces es algo que está afectando con mucha fuerza. ¿Cuáles serían las primeras consideraciones que se tiene acerca de este tema que podría brindarnos para empezar el programa? Así es. Este tiempo que hemos tenido cambios radicales, no esperados, no nos hemos preparado. Y dentro de la población, dentro de los hogares, ha habido cambios tanto físicos, emocionales, ¿verdad? Y de repente, a mí me gustaría que estés conectado ahí, porque muchas veces la depresión entra sin que nos demos cuenta, así es que vamos a tocar pautas para que también puedas ir viendo en tu vida si está aconteciendo y puedas hacer un pare, ¿no? Para poder ir mejorando tu vida. Y de esto se trata este programa, de poder dar pautas para que te podamos ayudar. Si estás entrando o de repente has tenido y ni te has dado cuenta, o puedes estar en una depresión crónica inclusive, y otros inclusive hacen su vida aparentemente normal, pero con algunos aspectos que tiene la depresión. Uh-huh. Sí. Como estaba diciendo al principio, yo he escuchado noticias, se ha visto en la tele, en las redes sociales, pastores que antes de fallecer por su propia cuenta dejaron cartas, ¿no? Escribieron algunas cartas y ellos expresaban que los problemas que ellos tenían, las angustias, y es que además enterarse de todo el problema que cada miembro de su iglesia le traía y le contaba y se desahogaban con él, eso les comenzó a afectar. Ahora, no solamente los problemas de ellos, sino lidiar con las mismas personas que, por ejemplo, algunos se desvían, hay las llamadas telefónicas, a veces otros visitan o se encuentran en la calle, tratan de recomendar, están de rodillas en las noches orando por cada miembro de su iglesia y están intercediendo. Entonces esto ha causado impactos muy fuertes en estos líderes, a los cuales yo no voy a criticar porque no he vivido con ellos de cerca, no sé la realidad por la cual cada uno de ellos ha pasado, pero sin embargo es algo que va a suceder o va a terminar en preguntas como ¿cómo es posible
que una persona, un líder cristiano, además que es hijo de Dios y que confía en Dios y que les decía a las personas que el suicidio no es un camino, termine en este tipo de cosas a causa de la depresión. ¿Cómo podríamos entender ese tipo de problemas en los líderes religiosos? Bueno, respecto a eso, me gustaría primero compartirles para los que no saben qué es la depresión y qué síntomas. Y Pastor Liban, usted lo ha ido mencionando ya, que hubo tristeza, siempre empieza con una tristeza, falta de energía, ¿no? La frustración, sobre todo, y ahí también iba mostrando que muchas veces tenemos expectativas grandes y los líderes trabajamos muchas veces sobre expectativas, sobre resultados, y ahí es donde empieza la frustración, ¿no? Claro. Y la miseria prolongada, y va sumando de ira, inclusive agresión. Entonces es un conjunto de emociones, ¿no? Y Correcto. yo pienso que, bueno, iba leyendo y normalmente la depresión nos da en el punto donde nosotros somos soberbios o altivos. El diablo nos ataca ahí, ¿no? Entonces, en lo que creemos que es lo más fuerte de nosotros, si alguien lo derrumba, va a ser fácil que haya frustración y va a venir la tristeza, la ira y todo lo que desencadena una depresión, ¿no? Claro. Y yo pienso que estos pastores en esos momentos no han tenido de repente el apoyo, porque muchas veces sí se necesita apoyo, ¿no? O no han estado, o vamos a decir así, en una completa comunión con Dios, porque el trabajo de los pastores es muy arduo, pero pienso que también mucho se descuida la vida misma espiritual y de la familia. Por eso es que debemos tomar en consideración que nosotros tenemos que estar bien espiritualmente y las demás cosas fluyen. Y el estar bien espiritualmente, estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Si Muy bien. tenemos los frutos del Espíritu Santo, no nos va a dar una tristeza ni todo lo que hemos mencionado. Que nos lleve Uh-huh. a tal punto, ¿no? Yo recuerdo, esto me pasó, si no es hace un año, es hace 2 años atrás, que bueno, yo en el trabajo también desempeñando la responsabilidad del pastoreo, yo siempre escucho bueno, tengo que escuchar a todas las personas de la iglesia, inclusive amigos que se acercan para pedir consejo, dado que saben que uno es cristiano y que muchas veces da consejería. Y sucede que también en ese tiempo me he enterado de muchas muertes, no solamente de mi familia, sino de amistades y familia de mi propia familia. Entonces, sucedió en mí que tanto escuchar esas cosas, tanto enterarme de eso, sentía algún dolor y ya sentía que yo ya me estaba enfermando, ¿no? Yo creo que a muchas personas les pasa de la misma forma y yo creo que esto es algo que no tiene que pasar simplemente así, sino que tiene que ser algo que se tenga que tratar, por lo menos con un buen ánimo. Y si eso Así es. perdura, entonces recurrir a los profesionales, ¿no? Así es. Y me gustaría acotar algo. Muchas veces, ¿por qué viene esta tristeza o esta frustración? Muchas veces por no, por ejemplo, por no tener un resultado a las personas que ministramos, que aconsejamos, ¿no? Claro, Hay que tener cuidado ahí los que somos líderes y pastores. Con claro, mucha humildad me gustaría transmitirles. Yo también soy terapeuta y he tenido que aprender a todo lo que usted iba comentando porque estaba afectando mi vida. sí, Pero tenemos también que aprender un principio que dice en la Biblia, que nosotros lo que está en nuestras manos lo podemos hacer, pero al final el único que va a hacer el total es el Señor, es Dios. Cuando claro, entendemos eso, entonces nuestra frustración empieza a bajar. Pero bueno, son correcto. cositas que hay que aprender del día a día, ¿no? Totalmente de Uh-huh. acuerdo, es verdad, es verdad. Nosotros, es que a veces en las ganas que nosotros tenemos de que las cosas resulten, Así voy es. a decirlo de esta forma, nos empeñamos tanto que nos afecta que no suceda. Esa es la verdad, Uh-huh. no es pecado, sin embargo hay que cuidarse de que eso no Sí, nos afecte. Muy bien, esto ha sido la introducción, vamos ahora con el primer bloque de preguntas entonces, que algunas personas les gustaría hacer
y que lo vamos a hacer en este momento. Nosotros estamos, si no me equivoco, ya 100 y unos cuantos días más en cuarentena, por lo menos acá en Perú. En otros países ya se ha liberado, se ha abierto, el comercio está libre, los ómnibus, y, Dios mío, han salido a la calle como si ya no existiría virus alguno, ¿no? Uh, sin embargo, nosotros continuamos, va a acabar en 7 días, una semana más. Supuestamente acá tiene que acabar el estado de emergencia y la cuarentena, o la cuarentena y bueno, de repente seguir el estado de emergencia. Pero esto, el confinamiento a las personas desde los 15 días, yo me acuerdo, porque he visto personas que desde que comenzó la cuarentena, solamente esas 2 semanas yo estaba desesperado y decía, no, no voy a aguantar 15 días metido dentro de casa, es imposible que pueda soportar, pero ahora estamos 100 días y estas personas verdaderamente se han desesperado, no pueden estar quedarse dentro de las casas, en fin, y esto no solamente a las personas, entre comillas, naturales, sino también a cristianos. Yo he podido ver que muchas personas se han estado desesperando por salir, por ir, no sé, al centro comercial, ir a una pizzería, a una pollería, por el estilo de vida también de cada persona, ¿no? Ahora, tampoco no podemos negar que el confinamiento ha traído ciertos problemas, pero hablando desde un punto de vista más técnico, ¿cuáles son, esta es la primera pregunta, cuáles son los impactos del confinamiento en las personas? Ujú. Sí, lamentablemente han sido afectadas las familias, ¿no? Las familias completas. Y mencionabas algo importante, las primeras semanas, el primer mes fue el impacto, porque ojo, el ser humano de por sí ya le gustan las cosas monótonas y el tener un cambio y el que nos digan no, esa palabra no, ya es un choque, ¿no? Así es que han tenido que ir a aprender las familias a vivir juntas, nuevamente, ojo, porque todos salían a trabajar, todos salían a estudiar. Entonces, el primer choque pienso que ha sido en la familia, el poder otra vez adecuarse, el vivir juntos. Y otro, claro, que trae demasiada angustia, incertidumbre, es la economía, porque muchos han dejado de trabajar. Y al tener esta incertidumbre de ingresos, produce ansiedad, produce angustia y va pasando de grado a grado. Y sí, lamentablemente ha habido un incremento de depresión o las personas que ya habían hecho tratamientos de ansiedades profundas, de depresiones leves, han pasado, ¿no? Inclusive llegando al pánico. Ojo, porque recuerden que cuando iban pasando estas noticias, lamentablemente el ser humano quiere saber más. Entonces, a lo menos el primer mes fue difícil, todo el mundo estaba con las noticias, ¿no? Entonces eso ha ido afectando el temperamento, el carácter, ¿no? Y pienso que también ha aumentado la violencia en el hogar, la violencia psicológica, ¿no? Aquí en Tacna nosotros trabajamos con los psicólogos y yo recibía el primer mes como 5, 10, 15 llamadas donde hablaban mucho que no soportaban más estar con la pareja, ya no soportaban los hijos, los estudios dentro de casa, los móviles, las computadoras subieron, entonces fueron situaciones muchas veces que lamentablemente algunas personas no tuvieron condiciones y hasta ahora no tienen, ¿no? Claro, Para poder comprar. Entonces, va generando emociones como un vaivén. Uh-huh. claro. Es Pero que, pienso que en esta etapa ya hay personas que han ido mejorando. Y otra cosa, hemos tenido que aprender a usar, me incluyo, las redes sociales, ¿verdad? Todos. Uh-huh. Y forzosamente, yo pienso que para los que son bien jovencitos, también me considero jovencita, pero no tanto, claro, claro ya que sí, me claro que sí. dificultó, ¿no? Y hay algunas cosas que todavía no las he aprendido muy bien. Entonces, hay Claro. cosas que han chocado y esto ha llevado a pensamientos inclusive
de suicidio, ¿no? O pensar de que ya vamos a morir, la vida se termina. Algunos me han comentado que se fueron a las tierras, a las chacras, con temores, dejando sus negocios aquí en la ciudad. Entonces ha sido un impacto bastante fuerte, ¿no? Y es mundial. Entonces, bueno, todo esto ha sido algo terrible para algunas personas, pero también hay personas que le están sacándole algo bueno de esto, ¿no? Lo que pasa, yo creo que también las personas, las familias, nosotros, estamos preparados para vivir como familia, pero no vernos de repente todo el día, ¿no? Las 24 horas mirándonos la cara y bueno, yo tengo acá dos bebés que ellos no paran de hacer bulla si no están dormidos. Y los otros están haciendo sus deberes, estudiando o limpiando. Y bueno, todos dentro de la casa, no se puede salir. Hasta ahora último que han comenzado a abrir, pero bueno, esto es hace poco, ¿verdad? Entonces Así se es. han generado muchas cosas. El roce, el convivir, ha causado mucho impacto. Como estaba mencionando hace un momentito, inclusive personas con pensamientos de suicidio, con pensamientos de que, bueno, ya se acabó la vida, ya no hay nada más que hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos matamos o nos damos al abandono? Y esos impactos han causado muchos problemas en la vida de las personas. Y ahora estamos hablando justamente de los cristianos. Yo de repente quiero dirigirme ahora en este momento a las personas cristianas que nos están viendo en este momento. De repente en tu hogar ha sucedido lo mismo. Y nosotros tenemos que entender que hasta cierto punto eso es comprensible. ¿Por qué? Porque cada miembro del hogar tiene una personalidad totalmente diferente. Va a Así actuar es. diferente, tiene diferentes pensamientos. Inclusive los noticieros han generado mucho de estos problemas, porque todo es desgracia, no hay nada bueno en los noticieros. Y hay que reconocer también que hay muchos intereses en los canales de televisión, hay desinformación en vez de informar a las personas. Y cada vez, al principio yo reconozco que prendía porque quería estar informado acerca de este avance del virus, cómo protegernos. Lo único que pasaba es que me preocupaba más al ver las cifras, al ver las cosas, las imágenes que mostraban. Así que yo decidí y le dije a mi esposa, no vemos más los noticieros. Vamos a ver una o dos veces al día y luego lo apagamos porque en realidad eso envenena la cabeza, quita la esperanza, trae muchos problemas, porque el confinamiento de por sí ya trae problemas. El estar encerrados, como decía al principio, el que te digan no, porque de alguna forma se nos está privando de la libertad, se nos está privando. Claro, puede ser por nuestro bien, pero eso va a generar en nosotros ciertas reacciones. Muy bien, vamos a elevar un poquito las preguntas acerca del tema que también queremos hablar, que es la depresión. Nosotros que somos cristianos, y yo creo que todos los que estamos conectados en este momento en la página de Facebook, atentos por favor con lo que nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de la depresión, para que no haya malos entendidos y no se diga que no, esto no es así, no es así. Ahora, todo el mundo tiene el derecho de no concordar, ¿verdad? No todos vamos a estar de acuerdo, vamos a tener una opinión profesional, que es de la parte de nuestra hermana Besa, que es psicóloga, pero también quiero llevar a la opinión bíblica o a lo que la Biblia sienta, las bases acerca de esta situación. Un cristiano verdadero siempre va a estar confiado en Dios, un cristiano que ama a Dios. No estoy hablando de los hermanos que muchas veces llenan las iglesias, pero que no tienen una vida cristiana. Porque como yo les he dicho, por lo menos los hermanos de la Congregación Perú para Cristo Cusco saben esto que voy a decir. El hecho que vayamos a una iglesia y llevemos una Biblia no nos hace cristianos. Según la Biblia, Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que los discípulos de Jesús en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez debido al comportamiento que ellos tenían. No porque agarraban una Biblia en su mano, no porque daban una ofrenda de repente en la iglesia. Entonces, un cristiano verdadero se va a caracterizar en primer lugar por la fe, por la confianza que va a tener, porque la Biblia misma dice que el justo por la fe vivirá. En base a estas palabras que yo he dado, vamos a preguntar a la hermana Betsa, quien es psicóloga. Un cristiano verdadero,
no nominal, sino verdadero, de fe, puede sufrir depresión, puede padecer la depresión, esta patología, esta enfermedad. Ujú. Yo pienso que un cristiano que tiene comunión, como ya lo decía, de todos los días, donde él busca tener los frutos del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5:22, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, alegría. Entonces no tendría por qué estar sufriendo. Una persona que a diario entrega sus cargas, sus frustraciones, las ansiedades a Dios mediante la oración, no podría sufrir una depresión. Uh-huh. Vamos a leer un texto de la Biblia que muchas personas van a usar, cristianos estoy hablando, y con el debido respeto para aquellas personas que opinan que un cristiano verdadero puede sufrir depresión, es que ellos van a citar muchos casos, van a citar en primer lugar, y el más famoso es Elías, el profeta, que dentro de un momento vamos a preguntar acerca de eso también. Van a citar a Jeremías, van a citar a Moisés. Yo no sé por qué no citan a Jesús, porque él hasta derramó gotas de sangre. Y lo que él sufrió fue una tribulación, y lo que se define como tribulación es una de las definiciones, mejor dicho, la tribulación es que uno no puede dar un paso adelante, atrás, derecha o izquierda, o sea, no puede hacer nada. Y en este momento Jesús, cuando está orando en el Monte de los Olivos, dice que suda como gotas de sangre. O sea, él se encontraba en una situación tal, pero la Biblia no va a describir como si fueras una depresión. Claro que esa palabra es moderna, no existe en la Biblia la depresión, lo que va a mostrar son tribulaciones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que vamos a pasar por tribulaciones porque este mundo trae ese tipo de tribulaciones. Voy a leer lo que dice Salmos 143, versículo 3 y 4. Dice así: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Versículo 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Este es uno de los versículos que algunos hermanos, inclusive pastores, van a citar para mostrar que existe la depresión en un cristiano verdadero. Yo quiero poner mi punto de vista también, así como nos estaba explicando la hermana Betsa. Para mí, la depresión dentro del cristianismo, del verdadero cristiano, no puede existir. Pues es más, hay algunos versículos de la Biblia que nos van a apoyar en este tipo de pensamientos, que lo voy a citar un poquito más adelante, porque todavía viene una pregunta relacionada acerca de que si el cristiano puede o no sufrir esa depresión. Entonces, estamos en Salmo 143, versículo 3 y 4, donde el autor está diciendo que su corazón está en una angustia tremenda dentro de mí. Dice, mi espíritu se angustió dentro de mí. Pero la simple palabra angustia no define la depresión en sí, porque todas las personas han pasado por miles de angustias y todavía pasarán. Todavía dice la Biblia en el versículo 4, está desolado mi corazón. Y claro, todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Los que nos están viendo, de repente, inclusive uno de ellos, hermana, a veces debe estar pasando de repente por momentos difíciles. Porque hoy, como lo estaba mencionando, hay escasez, no hay trabajo, los bancos Uh-huh. están encima, si es que alguno tiene préstamos. No solamente el banco, sino de otras personas, que también están necesitando dinero con que mantenerse, sustentarse, comer, comprar medicina, comprar lo necesario. Entonces las personas pueden estar pasando por una angustia tremenda en este momento y es aceptable. La Biblia dice eso. En el mundo tendremos aflicciones. Y también en la propia Biblia dice que muchas son las tribulaciones del justo, pero que de todas ellas Dios les librará. Entonces, yo estaba hablando, yo pregunto y termino hablando más. ¿Un cristiano verdadero entonces puede sufrir depresión? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles Sí, son las bases para decir que sí o que no? ajá, estábamos hablando sobre eso y yo iba comentando que yo pienso que no, porque el cristiano no siempre está buscando el estar cerca a Dios. Entonces, cuando estamos cerca a Dios, ah,
escudriñamos nuestro corazón y lo transmitimos a Dios. Ahora me gustaría compartir algo, que hay cristianos que oran monótonamente y sí pueden estar a diario, pero no logran detectar qué emociones, qué sentimientos o qué cargas son las que les trae aflicción. Entonces, cuando lo presentan a Dios, es, eh, es nada, porque no están expresando, porque ni ellos mismos se entienden. Entonces, pienso que por eso la palabra de Dios dice debemos escudriñar nuestro corazón, debemos analizar a diario y desde ahí pienso que parte este punto es importante porque cristiano que es simplemente se acerca, estoy triste, Señor, y pro, aliviame y dame esto, libérame y tal, tráeme bendición, pero no estás diciendo por qué estás triste, o sea, necesitamos expresar y saber el por qué, no puedo estar triste porque sí, muchas veces nos juega en contra nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestros pensamientos a veces son irreales. Uh -huh. Entonces, Eh, cuando... Sí, dime. yo creo que también la palabra depresión se ha banalizado, ¿no? Se ha malgastado, se ha hecho mal uso de esta palabra, porque es que, por ejemplo, vamos a suponer una muchacha o una jovencita, 20 años, 18 años, 25 años, acaba con su pareja con la cual estuvo 3 años, 4 años. Eso le va a traer tristeza. Pero se Sí. dice, ay, estoy en depresión porque es que he terminado mi relación. No estás en depresión, eso no es depresión. Entonces yo voy a pedir en este momento, hermana Betsa, vamos a definir qué es la depresión. Así es, mira, la depresión puede manifestarse como tristeza, falta de energía, frustración y miseria prolongada. Y sí, hay personas que lo normalizan, estoy estresada, estoy ansiosa, estoy depresiva, ¿no? Pero en realidad no saben el concepto. Ahora me gustaría solo poder seleccionar que hay tres tipos de depresión. Claro. Una depresión reactiva, ¿no? Como lo indica, ha sido provocado por algo, puede ser la muerte de un ser amado, puede ser que alguien te ha dejado, un divorcio, una separación o de repente un accidente, un impacto fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero este no debe ser pues prolongado, ¿verdad? Es natural y normal que cuando muere un ser querido voy a sentir esa tristeza, Y por voy mucho a tiempo, ¿no? tener, Por mucho tiempo. es claro, ¿no? Pero si ya me preocuparé si estoy 2 meses con esta, o bueno, unas semanas prolongadas que no tengo ganas ni de bañarme, ni de hablar, bueno, tendré que decir alto, esto necesito ayuda, necesito buscar a alguien para que me oriente, para que me haga pensar. Muchas veces nos encerramos en nuestro orgullo y decimos, no, yo no necesito a nadie, solo necesito a Dios, Dios y Dios, ¿no? Pero muchas veces necesitamos ser conducidos y el pastor está para eso, ¿no? Para hacernos preguntas y al hacernos las preguntas nos hará recapacitar, ¿verdad? Eso es respecto a la depresión reactiva, ¿no? Depresión clínica es una condición, ¿no? Ya que dura más tiempo, ¿ya? Ahí ya se incluye, no se puede dormir, ¿no? Puede ser también por traumas o puede ser causada por algunas otras situaciones. Y esta sí puede durar, ¿no? 1 o 2 semanas, ¿ya? Y que el ser humano tiene esa capacidad de poder salir adelante. Pero ahora también quería mencionarles la depresión crónica, ¿no? Uh-huh. Y esta depresión es increíble porque hay muchos cristianos que lo sufren y no se dan cuenta y lo hacen una forma de vida, ¿no? Es menos intensa que la depresión clínica porque la clínica sientes que te vas a morir, que estás triste, que lo reconoces, pero la depresión crónica, que ya es menos intensa que la clínica, ¿no? Puede durar más tiempo, al menos 2 años. Imagínense, hay personas que ya hacen parte de su vida ese ritmo, ¿no? Se
caracteriza por fatiga, se siente cansado, todo le entristece, ¿no? Y tiene un malestar general. Claro, la depresión va a hacer que nuestro organismo reaccione, empiezan a haber dolores de cuerpo, ¿no? De cabeza, y eso pues nos trae un desgaste tanto emocional y físico, ¿no? Claro. Así, y este sí, inclusive las personas normal, trabajan, están con la familia, pero sin alegría, sin paz. Los frutos del Espíritu Santo se fueron apagando. Y me gustaría solo comentar un poquito esto. Me llamó la atención, ¿no? Que dice, el pecado conduce a la depresión y la alimenta. Uh-huh. El pecado. Por eso es importante, nosotros como cristianos somos pecadores y a diario tenemos que ponernos, ¿verdad? Ante la presencia del Señor y no dejar que se nos acumule, ¿no? Uh-huh. Claro. Y es importante porque la depresión puede ser causada por el abuso también de ojo, intensifica, no solo del alcohol y de las drogas, sino también de los celulares, videojuegos, también, ¿no? ¿Verdad? Porque da la impresión de que eso va llenando ese vacío, pero vas entrando en un profundo, pues un profunda forma de vida que Nada Dios no satisface, quiere. ¿no? Nada satisface, tratamos de llenar algo con algo Ah, nuevo, que nos trae alguna uh-huh, distracción, pero después se vuelve aburrido, otra vez regresamos a la tristeza, otra vez al problema, y nada va a uh-huh. satisfacer nuestra vida. Lo que yo quiero que quede claro para los que nos están viendo es que estaba mencionando yo, por ejemplo, de repente puede ser que uno haya peleado con sus padres, haya roto con su pareja, de repente ha habido un despido y una persona se va a sentir preocupado, desanimado de repente en ese momento, su autoestima de repente va a caer un poco. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona está en depresión. Por eso yo decía al principio que esta palabra se ha banalizado tanto que ahora los chiquillos de 15 años, 14 años rompieron con sus enamoraditos que duró una semana y dijo, yo no sé qué hacer con esta vida porque ahora he terminado con, he terminado con mi pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la palabra depresión como amor ha perdido todo el sentido, ha perdido su esencia en realidad y eso debe ser claro. No estamos hablando de los sufrimientos de repente que tenemos a diario, porque sí, las personas tenemos dificultades, sufrimientos con lo que tenemos que batallar, con lo que tenemos que luchar. No estamos hablando, estamos hablando de la depresión en realidad como enfermedad. Así como han mencionado los 3 tipos de depresión, yo también ya lo había leído anteriormente acerca de esta depresión reactiva que en realidad nos va a impulsar a hacer algo. Son definiciones en realidad acerca de este problema. Ahora, vamos a ir a la Biblia, porque como habíamos dicho, hay personas que defienden que la depresión puede ser provocada también en los cristianos y que es totalmente aceptable que un cristiano verdadero pueda tener depresión y sufrir de eso. Para esto vamos a ir a la Biblia, al libro de Reyes, primer libro de Reyes capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Los que nos están acompañando ahí, por favor, pueden leerlo o lo anotan y después lo leen. Dice el verso 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, que había hecho descender fuego con una oración, había matado a los profetas de Baal, etc. Y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, lo iba a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, Elías se le avisa que Jezabel está furiosa y que comienza la persecución. Y el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, lo que es lógico. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, presten atención al versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Acá es lo importante. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor
que mis padres. Lo voy a leer esto otra vez para que se entienda. Deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Muy bien, después de haber leído este versículo y en base a este versículo preguntamos, ¿el profeta Elías sufrió depresión? Yo pienso que fue angustia, ujú, ¿no? Ahora, cuando te refieres a la reina, yo pienso que si ella quería matarlo, no era necesario que, que le avise, pero ella, de cierta forma, hizo. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva a escapar y cuando escapamos no afrontamos y eso nos trae ansiedad primero, ojo. Después de la ansiedad pasa la angustia, ¿no? En esa parte, y acá tengo también en Primera de Samuel 1:10, dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Angustia, sintió angustia. Uh-huh. Angustia es una de las, vamos a decir, de las manifestaciones de la depresión. Un Uh-huh. síntoma, ¿no? Pero la depresión es mucho más larga, hemos dicho, ¿verdad? Durante un tiempo bastante largo. Pienso que Dios permitió esto porque el diablo actúa para que los grandes hombres, los grandes líderes, los que hacen un cambio en la vida de las personas, estamos hablando de pastores, ¿verdad? De grandes predicadores, evangelistas, el diablo va a atacar ahí. Y en este caso a Elías atacó porque él tenía un grande propósito. Dios tenía algo aún más de lo que había hecho. Imagínense un hombre poderoso que con una oración dejó de llover tanto tiempo. Pero pienso que lo primero que le entró a Elías fue miedo, porque la reina le dijo, si ella quería matarlo, lo hubiera hecho, ¿no? Y eso fue lo que el miedo es la primera cosa que te lleva a tener las otras emociones, vamos a decir así, ansiedad, angustia, que va pasando de etapa a etapa, Pero ¿no? él dice en esta parte, él dice así, Dios, quítame la vida, mátame. Es lo que él está pidiendo morir. Entonces, por eso es que se Uh-huh. atribuye que fuera depresión, porque según las personas, y claro, esto es verdad, la depresión lleva a la muerte, la depresión severa, ¿no? Si lo podemos llamar de esa forma, Sí, lleva a que, al sentimiento que las personas quieran matarse y lo consiguen, ¿no? exacto. Y otra cosa que vemos en la historia de Elías, que él dejó de comer, se encerró y la depresión hace que nos encerremos, que ya no tengamos contacto, ¿no? Te descuidas físicamente. Y él en su oración dice eso. Y si vamos y continuamos leyendo, expresa eso, que él se abandonó, es más, ni siquiera ya comía. Después Dios fue y hizo que lo alimentaran y lo cuidaran, ¿verdad? Entonces, recién pudo ser restablecido. Y también dice que fue un tiempo largo, entonces sí podemos considerar de que sí estuvo en depresión. ¿Por qué? Porque en la Biblia menciona que estaba abandonado físicamente, estaba en un lugar solo, apartado, no tenía comunicación. Mire la calidad de oración ya que él hacía, ¿no? Con gran angustia, Sí, ¿no? bueno, Ya llegar hasta el punto de decir que me quite. Entonces, yo pienso que en ese momento sí él entró en una depresión. correcto. Ya, por este lado yo pienso que no. Yo voy a fundamentar con la Biblia, porque creo que Elías no estaba sufriendo depresión. Creo que muchas personas, inclusive yo, me incluyo, en algún momento de nuestras vidas hemos dicho así, quiero morir, ya no aguanto más. Señor, ya puedes llevarme, son muchos problemas lo que estoy pasando, ya, cómo quisiera no estar más en este mundo. Sin embargo, no estábamos deprimidos. Yo no estaba deprimido en ese momento. Yo estaba pasando por momentos muy difíciles, como es normal y natural, por diferentes aspectos y factores que en la vida uno tiene que pasar.
Hemos mencionado, por ejemplo, la muerte de un ser querido trae mucho dolor, mucha tristeza, porque nosotros nos aferramos a nuestros seres queridos. En otras personas que tienen de repente el carácter un poco eh, débil, voy a decirlo así, no carácter, carácter no, usé una palabra equivocada, sino que tienen de repente el temperamento, ¿verdad? Un despido o el rechazo de una persona va a hacer que se sientan tristes profundamente, sin embargo no están llegando a la depresión, porque hemos definido qué es la depresión. Por ejemplo, Ujú. una de las cosas que sucede cuando hay depresión es abandono, ¿correcto? Y el cristiano verdadero, estamos hablando de Elías en este momento, no puede hacer eso conociendo a Dios. Sin embargo, la tristeza lo lleva a parar un tiempo con sus obligaciones y con el desempeño que él estaba teniendo. Luego, baja autoestima. ¿Qué más? Miedo. El miedo es lo contrario a la fe, ¿correcto? Entonces, todas estas cosas que podemos decir como depresión, yo pienso que no las estaba experimentando Elías, porque él estaba pasando por un momento difícil en su vida, porque su vida estaba puesta en peligro. Ahora, yo voy a fundamentar con lo siguiente. Vamos a la Biblia. Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, es el mismo Dios que habló con Elías y los demás profetas, va a hablar también con Josué. En el versículo 9 le va a hablar a Josué y le va a decir así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, si nos ponemos a pensar en Josué, él va a pasar por la misma situación. ¿Cuál es esa situación? Riesgo de muerte. Y no solamente una, porque ellos van a comenzar a batallar una y otra vez por la tierra prometida. La orden de Dios no es, mira, a causa de tu miedo, quédate un ratito ahí como Elías, ¿no? Abandónate, entre comillas, sintiendo todo ese temor, etcétera. No le dice eso, le dice, mira que te mando. Es una orden de Dios, que te esfuerces y seas valiente. Esta orden es para un hijo de Dios, no es para una persona que no conoce la capacidad de un Dios todopoderoso. Sé fuerte y sé valiente. Ahora, cuando yo me voy al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a abrir ahí, por favor, libro de Juan, en el capítulo 14, yo he anotado bastantes pasajes acá para hablar acerca de por qué un cristiano y Elías no estaba pasando por depresión, porque la misma Biblia va a decirnos. En el versículo 27 del libro de Juan, no lo voy a leer todo, solo voy a seleccionar algunos, porque si no nos vamos a pasar la noche ahí. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. En la depresión, una de las características de la depresión es que no hay paz. Es tanto así que eso va a llevar a la muerte. O sea, y a la muerte efectiva. Dice la Biblia, la paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo Dios, si Él puede consentir la depresión en sus hijos, puede decir esto que estamos leyendo en la Biblia? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos hablando al extremo de que una persona pueda sentir, yo tengo miedo, claro, se turba mi corazón, claro, pero es a veces, y pasa en un ratito, o sea, me acuerdo, no, yo tengo un Dios todopoderoso. Mi problema es grande, pero mi Dios es gigantesco, es infinito. Entonces no hay por qué temer. Eso es lo que está tratando de decir la Biblia acá. Solo un poquito más del argumento, por favor. En Isaías en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dios ya advierte los problemas que van a hacer que nosotros entremos en un tiempo de angustia, en un momento de angustia. Pero dice así, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Luego, Gálatas, que ha sido citado también por nuestra hermana Besa. Gálatas capítulo 5, y yo quiero ir para leerlo y hablar textualmente acerca de lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo 23. Vamos a ver lo que dice ahí. Porque si una persona
Sufre, un cristiano verdadero sufre de depresión. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo y sus dones? Dice así, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Otra de las características dentro de la depresión se manifiesta mediante el odio también y la agresión a las demás personas, ¿correcto? Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo esto también tenía que suceder en el profeta. Por eso es que yo pienso que él no estaba pasando por eso, porque después él no va a morir. Es más, Dios le va a decir, ya, sabes que ya acabó tu tiempo, sal de ahí, Elías. ¿Qué haces metido en una cueva? Ese no es tu lugar. Y él va a salir. No perdió su confianza. Fue un momento de crisis, fue un momento de angustia, etcétera, etcétera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, no les he dado un espíritu de cobardía. Por eso un cristiano no puede estar en depresión, según mi punto de vista y lo que leo en la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando uno está en depresión, no tiene dominio sobre sí mismo, por eso va a matar. Dice la Biblia así, poder, amor y dominio propio. ¿Y a quién le está diciendo? A Timoteo. ¿Cuándo? Cuando él está asumiendo su responsabilidad. Se conoce que Timoteo fue un joven pastor. Entonces le está diciendo, mira, esto es así, Timoteo, ¿sabes qué? Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, así que encara la situación con mucha fuerza, etcétera, etcétera. Ya estoy acabando con mi argumento, no se impaciente. Ahora dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Entonces, ¿cómo un cristiano verdadero? Porque el temor es una de las características de la depresión. En el amor verdadero no hay temor. Primera carta de Pedro 5, del versículo 6 al versículo 9, cuando va a hablar también acerca del león, que está como león rugiente, perdón, del enemigo, buscando a quien devorar. Dice, primera carta de Pedro 5, del versículo 6 al 7, dice así, no, al 7 no, al 9, ¿verdad? Sí, al 9. Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene mucho cuidado de vosotros. Esto es sorprendente. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, porque se ocupa de su espiritualidad con Dios. Un verdadero cristiano se va a ocupar de no pasar por estas cosas y no lo va a pasar. Por ejemplo, vemos el caso de Pablo. ¿Quién ha sufrido como Pablo? Él tenía más, de repente así, si lo puedo decir de esa forma, más razones para pasar por la depresión que cualquier otra persona, pero nunca pasó por depresión, porque él sabía que tenía que de repente machacar su carne para que el espíritu viva. Como él decía, no he terminado la carrera, pero yo corro como para alcanzar el premio, etcétera, etcétera. Y por último, voy a citar segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, donde nos va a hablar algo muy, muy bonito acerca de la tristeza. Porque él va a ver al pueblo, a la iglesia de los Corintios, transformados, cambiados a causa de la tristeza. Este es paradójico muchas veces cuando no se conoce el contexto. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del verso 2 al 11, dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarles, dice el apóstol, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Un rato, creo que Pablo no entendía muy bien este tema de la angustia. Él era medio loco. Dice así, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Entonces, ¿cómo podemos sentir tribulación cuando depresión, cuando Pablo está diciendo que en las tribulaciones, o sea, en los momentos más difíciles, él se goza? ¿Cómo es eso? Versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados y nos deprimimos. No dice así. De fuera conflictos, de dentro temores. Estaban sintiendo eso.
Versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé todavía aún más. Y él estaba en tribulación. Versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, o sea, los entristecí, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció, que acá dice contristó, versículo 9, ahora me gozo porque hayáis sido entristecidos o contristados. No me gozo por eso, sino porque fuisteis contristados o entristecidos para arrepentimiento, lo que quiere decir que muchas veces la tristeza trae un arrepentimiento. ¿Pero cuándo? Cuando proviene de Dios. Porque habéis sido contristados según Dios. Eso es lo que para mí estaba sintiendo Elías. Para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, lo que le ha sucedido al discípulo Dios mío, me olvidé su nombre, ¿cómo se llama? Judas. Yo quise prolongarme un poquito más en esta explicación, Sí. porque es necesario, hermanos que están viendo. Yo sé que ustedes tienen diferentes Solo me problemas. gustaría, hay algunas cosas que Solo para acabar aquí, solo para acabar. mencionando. Solo para acabar Sí, aquí, si no se me va el raciocinio. Para está las bien. personas que nos están viendo y que están pasando por tristeza. Las personas de la Iglesia Perú para Cristo aquí en Cusco, que están cerca a mí, saben de mis problemas y de los problemas muy duros que yo he tenido. Porque ellos han estado a mi lado abrazándome cuando yo derramaba lágrimas. En esos momentos de dificultad y de tribulación, han estado conmigo, me han abrazado. Entonces, yo sé que tú puedes estar pasando por problemas difíciles, pero eso no quiere decir que tú tengas que entrar en una depresión y que va a ser de esa forma. No, tú tienes a un Dios todopoderoso, a un Dios que, como dice la Biblia, que Él nos puede dar más allá de lo que nosotros inclusive imaginamos que Él puede hacer por nosotros. No hay por qué tener miedo. La Biblia dice que en el amor no hay temor. En el verdadero amor no puede estar confundido. Uno no puede tener falta de fe, aunque puede estar preocupado, sí. Te puedes preocupar un día porque alguien se enferma en tu casa, de repente tiene el virus, me preocupo, claro, porque es humano, no somos robots, nos preocupamos. He llorado, ¿está mal, pastor? No, no está mal, eres humano. ¿Te has desesperado un momento? Muy bien, recobra tu fe, recobra tu ánimo. Eso no es depresión. No le pongamos ese nombre porque lo que quiere es hacer eso el enemigo. Hermana Betsa, por favor. Sí, solo me gustaría que pudiéramos volver un poquito a los tres tipos de depresión, ¿ya? Para poder darles con claridad. Ujú. Y en el caso de Elías, yo pienso que él tuvo una depresión reactiva, provocada en reacción a situaciones adversas. Ujú. En general, la depresión desaparece con el tiempo. Estamos hablando de la reactiva, a medida que se resuelve o se acepta la situación. La depresión situacional no es necesariamente mala, ojo, Claro. porque la tristeza también tiene un punto bueno. La tristeza nos ayuda a meditar, a dar un pause físico, mental, emocional. Nos da ese tiempo de poder autoevaluarnos, de preguntarnos. Correcto. Entonces, sí, la tristeza no es de todo malo. A veces, muchas veces, lo colocamos como una emoción negativa. Sí, pero para Y apuntar es aquí, hermana necesario. Betsa, lo que nosotros estamos tratando no es de repente, esas angustias que son pasajeras. Estamos hablando, por Ujú, ejemplo, de la depresión que nos va a llevar a situaciones incluso de muerte. Por ejemplo, los síntomas de este tipo de depresión, estado de ánimo ujú, irritable,
¿Qué más? ¿ya? Dificultad para Hablamos de conciliar el sueño, interviene con nuestra vida diaria prolongadamente, cambio grande en el apetito, cansancio, fatiga, falta de energía, sentimientos de ser inútil, odiar a todo el mundo, a sí mismo, culpabilidad, dificultad para concentrarse, movimientos lentos, rápidos, pensamientos repetitivos de muerte y suicidio. Si un cristiano está pasando por eso, por pensamientos de muerte o de suicidio, ¿será que Dios está contemplando eso o la voz de quién está escuchando? Es de ese tipo ¿Por qué? Porque es que de la depresión que decía al principio, ¿cómo es que se llama el nombre? Depresión reactiva, ¿verdad? reactiva a una Yo creo que sería situación. catalogado como una preocupación pasajera, ¿no? Eh, Ni tanto, cuando muere alguien no pienso que sea pasajero, No, cuando pasajero tienes un me refiero al sentido de que va a durar unos meses, pero no va a interferir con sí, nuestra vida, no vamos a dejar ahora de ir al trabajo. hablemos de la depresión crónica. Hay depresión crónica y Sí, pienso que es la más tóxica, porque claro, nos volvemos personas tóxicas claro. cuando tenemos este tipo de trastorno, vamos a llamarlo ya así. No estamos hablando de mencionarlo, como dabas ese ejemplo, de cosas superficiales. Ay, estoy deprimida, siempre le colocamos algo que no es, ¿no? Claro, Y sí, pues, definitivamente yo pienso que Dios nunca se aleja de nosotros, Él siempre está ahí. El problema es que cuando nosotros empezamos a vivir una vida de tristeza, de malestar constante, los frutos del Espíritu Santo lamentablemente ya no van a estar. claro, cuando uno se De aleja, ¿verdad? Nos va alejando mucho más Es verdad, de Dios. es Y verdad. muchas veces en esos momentos tenemos que dejar el orgullo. ¿Quiénes sufren esta depresión crónica? Las personas que son muy orgullosas. Uh-huh. Y yo te voy a comentar, pastor, que hay muchos líderes, que hay muchos matrimonios de grandes, que hacen grandes campañas para parejas, líderes, sufren porque el orgullo, ¿no? El qué dirán y cómo me van a mirar, y mismo en la iglesia se ve. ¿Por qué no recurren muchas veces al pastor o a un psicoterapeuta? Claro, Porque tienen vergüenza y el orgullo no deja, ¿no? Entonces, cuando hay este punto del orgullo, es casi imposible salir, porque no busca un recurso, no busca ayuda. Y bueno, y eso va creciendo, eso no va a pasar, porque sí, ¿no? Otros piensan que pasando los días ya está, pero si siguen haciendo las cosas repetitivas, siguen pensando lo mismo, siguen sintiendo, obvio, si pienso negativo, sentiré negativo, ¿verdad? Y es obvio que mis actitudes también van a ser todas fuera de lo normal, lleno de correcto, tristeza, fatiga, malestar, ira, negatividad. claro, Uh-huh. correcto, Y también la depresión, pienso que tiene que ver mucho con el pasado. correcto. Uh-huh. Que El son varios pasado tiene factores, inclusive que... cuestiones físicas que van a llevar a una persona a la depresión. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con los factores, lo que se dice, los factores que van a producir, sentimentales, físicos, emocionales, de repente hasta las personas quieren catalogar como espiritual. Sin embargo, hasta pueden llamarme duro, no, el pastor es duro. Las personas que a mí me conocen, por eso digo, las personas que han estado conmigo en mis problemas más duros, puedo citar los nombres, pero yo hablo de forma general de la Iglesia Perú para Cristo en Cusco, saben que yo no soy duro, pero sí reivindico lo que la Biblia dice acerca de nuestra posición delante de Dios. Por ejemplo, hermana Betsa, si un niño sabe que su papá es Superman, ¿va a tener algún problema de confianza? Ninguno. Si un cristiano reconoce quién es Dios, ¿va a tener algún problema de angustia? Un cristiano maduro no. Un cristiano que está empezando o que vamos a decir así es medio Raimundo, claro que sí va a tener problemas porque hasta no va a poder dormir de miedo a que le jalen los pies. Va a ser así, en realidad es así. Yo quisiera, vamos al Facebook, hay personas que nos están escribiendo, vamos a parar en este momento porque ya entramos al segundo bloque de preguntas. Agradezco a la hermana Betsa quien es psicóloga también. Este programa está siendo muy bueno, productivo, excelente. Me está ayudando bastante a mi hermana Betsa, la verdad. Eh, y gracias a Dios que también es una persona
que conoce acerca del tema y por eso es que va a ser tan interesante. Dice así Joana Cruz, pastor Aparecido y Joana de Lençóis Paulista, interior de Sao Paulo. Bienvenida hermana y pastor, bueno, no los conozco, pero un gusto recibirles aquí. Deben ser conocidos Pastor Eurico, me imagino. Luego, ¿quién más dice? Acá mandan saludos. El hermano Luis Tabora dice, Pastor Lee, estoy en Nueva York mirando la transmisión. Gloria a Dios, hermano, usted siempre está ahí conectado, que Dios lo bendiga. Vamos a escuchar hasta el final, que todavía falta una parte. Clelio Suárez, conectados desde Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, hermano Clelio. Luego, ¿quién más nos está escribiendo? La hermana Jesús, que está también en Estados Unidos, dice así, Pastor, yo pasé muchas cosas. Primero se frustró mi viaje a Perú, luego me enfermé con bronconeumonía y estar sola me causó dolor y depresión aparte de este virus que creía estar contagiada. Pasaron meses y ahora estoy renovada porque Dios nunca me abandonó, nunca me solté de su mano. Es que es así, hermana, es completamente cierto, pero yo de repente acá hago un paréntesis donde dice, y estar sola me causó dolor y depresión. Depresión no creo. De repente lo que le ha causado a usted ha sido angustia, preocupación, que eso es totalmente aceptable. Es que la depresión, como lo dijo hace un momento nuestra hermana Betsa, que es psicóloga, ella dice que la depresión crónica, ¿verdad, hermana? Que eso sí lleva, ese es un estado que, Dios mío, acaba con la vida de una persona. Pero acá dice su comentario que Dios no la abandonó y usted nunca soltó su mano, porque tenemos a ese Dios poderoso. Alessandro Solange Rocha, minha amada cunhada, estou em Bauru, Brasil, assistindo vocês. Deus os abençoe. Beijos. Ah, la cuñada está viendo ahí el programa, entonces. Saludos para ella, ¿verdad? Saludos, 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 muchos cariños a la familia. muchos cariños. Ujú. Pastor Eurico está ahí mandando, en vez de comentar su piropo, le está mandando, qué linda doctorita, dice, ¿no? Dice Pastor Eurico, mandaba sus piropos. Bien, Joel dice, amén. Plenitud de Dios, preciosidades para nuestras vidas. Joel Condori Figueroa. ¿El cristiano puede pasar depresión? Interesante la pregunta. Pastor Elías, evangelista de Garza, Sao Paulo. Él manda ahí su comentario, dice, la depresión puede ser causada por factores endógenos que son inherentes al individuo. Ejemplo, personas con problemas de hormonas. Buena parte de las mujeres que entran en la menopausia sufren con cuestiones hormonales y algunas desenvuelven depresión, pero estamos hablando de cristianos en este caso, ¿no? Otras sufren por factores exógenos, ¿sí? Que son inherentes al ambiente externo. Ejemplo, algún trauma. La depresión no escoge edad, sexo, condición social ni religión. Ejemplos, niños sufren depresión aún en un ambiente relativamente equilibrado. La depresión tiene varios síntomas y causas, es una enfermedad del alma. Yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. En lo que yo no estoy de acuerdo y no entro de acuerdo es porque la Biblia nos muestra una cuestión diferente, que un cristiano que está realmente al lado de Dios, ¿cómo es que va a sufrir depresión por el amor de Dios? No hay cómo suceda eso. Uno que está cuidando su vida espiritual con Dios, que todas las mañanas de forma honesta ora a Dios y enfrenta sus problemas, no va a pasar por esas situaciones. Bueno, Federica Vareta, nuestra hermana querida, dice, buenas noches, Iglesia de Dios, Salmo 119. Si yo iba a citar ese texto, hermana, pero para no prolongarlo, porque ahí dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Sin embargo, eso no va a mostrar también un cuadro depresivo, sino que se está refiriendo a otro tipo de cuestiones. Tenemos que entender también que el libro de Salmos es un libro poético. Se va a usar mucho lo que es la hipérbole, que son recursos de oratoria, recursos de comunicación, son exageraciones de lo que sucede. Vivifícame según tu palabra, versículo 28, se deshace mi alma de la ansiedad. Pero se dan cuenta, en primera carta de Juan capítulo 4 dice, echando sobre él toda carga, toda ansiedad. El amor, en el verdadero amor no existe el temor. Por eso es que hay que contrastar los versículos para entender qué es lo que puede estar diciendo uno y el otro. Porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
Vuelve el pastor Elías acá. Es interesante porque el pastor Elías también ha dado Bueno, unos programas acerca de la depresión. Pastor Elías habla muy bien acerca de estas cosas. Yo respeto mucho ese punto de vista. Dice, ese tema es un tabú o un preconcepto en el medio cristiano. Es algo inaceptable para algunas personas. Eso tiene que ser conversado en realidad, hermana Betsa, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo estamos conversando, porque es que se tiene que saber, los cristianos tienen que saber que eso no es para ellos. Para nosotros es lo que dice la Biblia, los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, amor, paz, gozo. Uno verdadero va a sentir esas cosas, aunque sienta tristeza unos días por la muerte, por eso, por aquello, pero se va a recuperar, no va a entrar en un cuadro de depresión. La hermana Ivi Núñez del Prado manda buenas noches. Carlos Eduardo Carballo, Seducar, grasa y paz. Mi esposa también está ahí atenta, manda un mensaje. Mientras más lejos estén de Dios, son más vulnerables al ataque del enemigo. La clave es buscar a Dios en todo tiempo y así estar fortalecidos física y espiritualmente. Claro, mi esposa está ahí atenta. Pastor José Elías, pienso que el problema podría amenizar caso hubiese un discípulo o un discipulado. Sí, claro, un acompañamiento. Y justo vamos a hablar, ahorita vamos a tocar esa pregunta. ¿Y qué es lo que sucede? Es que muchas veces la depresión no es tratada en su inicio, eso es verdad. Y las personas van dejando de lado muchas veces por vergüenza. Como estaba diciendo nuestra hermana Berta, tiene toda la razón, muchas veces por vergüenza y también incluido ahí por ser orgulloso, ¿verdad? No busca ayuda, humillaciones y que podría ser tratado en poco tiempo se vuelve algo crónico. Vanessa Pérez, nuestra hermana Vanessa, esposa Pastor Manuel, dice así, abrazos, Pastor Liban, qué bendición. Un abrazo, querida Vanessa, que Dios te bendiga. Abrazo para el Pastor Manuel también, que ha estado ahí conectado, o que está todavía. Mi mamá, Salmo 27:1, dice así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gracias por la ayuda. Ahí está, la hermana ella también está en foco ahí. Jehová es la fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malvados a comer mis carnes, etcétera, ¿no? Nuestra hermana Norma dice, saludos para la doctora y bendiciones para toda nuestra iglesia. Amén, querida hermana Norma. Hermana Betsa, sus saludos también para las personas que nos están siguiendo y vamos al segundo y último bloque. sí, muchas gracias, muchas gracias. Concuerdo con el pastor Elías, algunas cosas que dijo al final, así es, Sí, sí, que para que tengamos estos, o cuando nos estemos sintiendo con una tristeza profunda, es importante buscar y claro. no dejar que nuestro orgullo nos pueda poner una barrera. Ujú. Todo es solucionable, pero a tiempo. Listo. Hermana Betsa, vamos rápido ahí. ¿Cómo identificar si alguien sufre de depresión o es una profunda tristeza? Que son cosas diferentes. Ujú. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por el tiempo y por las manifestaciones. O muchas veces he visto muchos casos de depresión y yo pienso que todo empieza con pensamientos, ¿no? Con pensamientos que te traen emociones de tristeza, de confusión, de, y eso, por supuesto, te va a traer falta de energía, ¿no? Eh, abandono físico. Y cuando es demasiado tiempo, nuestra mente es tan, vamos a decir así, comanda todo nuestro todo, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando no hay un cuidado de los pensamientos, estamos dando inicio o estamos dando cabida a que haya estas emociones. Y cuando damos cabida van a ir sumándose otras. Uh-huh. Lo que hemos dicho, va a iniciarse con tristeza, pero esa tristeza se va a volver en ansiedad, después en angustia, después va creciendo con frustración, e inclusive en varones, normalmente o en su mayoría, vamos a decir así, es expresada a través de ira y agresión. No es como las mujeres lloramos, nos quejamos, nos encerramos.
En los varones, en su mayoría se manifiesta, ¿no? Se vuelven mucho más renegones, impulsivos, intolerantes. Uh-huh. Y cuando estamos con esas conductas, siempre hay que hacer un pare. Hay que hacer un pare para analizarnos. Por eso es importantísimo. Cuando he tenido la oportunidad de hacer terapias de hombres, de mujeres, líderes con muchas capacidades y habilidades de comunicación, de poder acompañar familias, hogares, grupos, pero muchas veces no se dan tiempo para ellos, ¿no? No se dan ese tiempo que necesita todo ser humano de tener una pausa, de tener un tiempo para decir qué estoy sintiendo yo, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que pienso, viene a mi mente, qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Está bien el analizarnos. Y cuando de repente he detectado que tengo pensamientos negativos que me llevan a la tristeza, bueno, tengo que buscar lo otro. ¿Por qué? El ser humano busca mucho el por qué. Y cuando nosotros encontramos la respuesta del por qué, es mucho más fácil inclusive acercarnos a Dios. Entiendo, Señor, que esto me ha pasado porque yo estoy admitiendo que de repente tengo la culpa o le he dado cabida o de repente también no, de repente ha sido fuera de mi alcance, fuera de lo que yo tenía que hacer y está produciendo esa tristeza como la muerte u otras o como terminar relaciones, ¿no? Claro. Y yo pienso que es importante que siempre busquemos el porqué, porque hay muchas personas que ya amanecen y se predisponen a la tristeza. Estoy triste. Por ejemplo, hablaba mucho de lo que es los que están en la menopausia o los que tienen a los bebés, ¿no? Ajá, las depresiones. Sí, porque hay algunas mujeres que también los medicamentos, ¿no? Trae un desajuste físico, Claro, pero claro que sí. también algunos que se predisponen, Claro. ¿no? Despiertan, estoy cansada, estoy triste, estoy Sí, angustiada. ¿Por qué? Y no sé. Entonces tenemos que aprender a analizar y decir por qué. Y a veces vamos a encontrar respuestas que no tienen nada que ver para claro. sentirnos bien. Uh-huh. Sí, Por eso es y es bueno importante. identificarlo y tratar de solucionar. No podemos dejar que pase porque eso se puede complicar, ¿no? Como en cualquier tipo de Se enfermedad. Una gripe, extiende. por ejemplo, ¿no? No te curas bien y ocurre lo que creo que me está ocurriendo a mí, el dolor de garganta y Ajá. toser todo, todo el tiempo. Ah, hay Yo hay digo que, esto porque es importante sí, identificar quién está sufriendo de depresión a tu alrededor o si es una tristeza porque es que hay que ayudar a las uh-huh, personas. Ahora queda atrás el tema de que si un cristiano puede o no puede, eso ahora ya sí. lo hablamos. Estamos hablando de que si alguien está sufriendo, eso no es un juego, hay que tratar de ayudar a la persona. Entonces, para esto, Uh-huh, la siguiente pregunta que nosotros queremos hacer es, ¿puede la Biblia ayudar a luchar contra la depresión? ¿Cómo? uh-huh. Eh, ¿Por qué comentábamos al principio que el cristiano que está bastante, vamos a decir así, que tiene bastante comunión con Dios, no puede sufrir de depresión porque trabaja del día a día para tener los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo podemos hacer para que una persona pueda o nosotros podamos ayudar? Siempre recordemos esto. En Salmos 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Quebrantados, o sea, que el quien no acepta, Dios tampoco lo va a poder ayudar, el Espíritu Santo tampoco. Entonces yo pienso que el primer paso es que esa persona se dé cuenta y diga, sí, necesito ayuda, yo tengo una tristeza que puede pasar a algo más complicado. Uh-huh. Entonces, el quebrantamiento es importante. Por eso 34 decíamos, versículo. estamos Salmos 34, versículo 18. Uh-huh. En el versículo 4 dice algo muy interesante, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Exacto. Uh-huh. Pero, ¿qué? Con el corazón quebrantado. Y el Claro, quebrantado es el aceptar. Uh-huh. exacto. Cuando no aceptamos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no acepta que tiene? No Sí, se puede. Lo único que podríamos hacer es
hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿No? Muchas veces las familias de frente etiquetan, ay, eres un deprimido, todo el tiempo andas así. No ayudamos en nada porque creemos que esas palabras van a despertarlo y lo hacemos incorrectamente. Lo ideal es que nosotros como cercanía preguntemos de cómo se siente y que le demos ese tiempo para poder expresar y solo hacer que esa persona saque, para que ella se dé cuenta. Lo equivocado que hacemos mira, no te has dado cuenta, estás triste, estás abandonado, no te bañas, no comes, o sea, juzgamos, apuntamos, nadie quiere ser juzgado y nadie va a querer ser ayudado por una persona que juzga. Así es que si tú tienes a alguien cerca que está pasando por depresión o que tú te has dado cuenta que está entrando en una depresión, bueno, yo te aconsejaría que puedas hacerle preguntas para que él pueda analizar qué es lo que está sintiendo. Una vez que sabe qué es y lo acepta, qué es lo que está sintiendo, es más fácil que pueda recurrir a la presencia del Señor, pueda quebrantarse y decirle, Señor, sí me siento así. ¿Y por qué me siento que es importante? Por eso, cuando estamos cerca de personas que tienen estos síntomas importantes, siempre solo preguntarles, no decirles que están, mismo que nosotros nos demos cuenta que están así, pero es necesario ayudarles a reconocer por lo que están pasando, ¿no? Y miren aquí, en este versículo, en la segunda parte dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. También dice en Salmos 55:22, encomienda al Señor tus afanes. Entonces, antes de que entremos a la tristeza, a la ansiedad y a otros bastantes trastornos que hay, bueno, aquí la palabra del Señor ya nos va dando pautas. Por eso es importante el escuchar al pastor, el escuchar músicas, porque eso va a estar aquí dentro de nuestros pensamientos y nos ayuda a ser sabios con nuestras propias decisiones, inclusive seleccionar nuestros pensamientos. Estoy afanoso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde debo ir para descargar? Ojo, somos seres humanos, nos equivocamos y tenemos frustraciones y tenemos enojo y tenemos ira y tristezas, Correcto. pero dice que todo eso tiene que ser descargado y mejor aún si aprendemos a descargar ante Dios. Aunque yo pienso que a veces es importante ir donde un líder o alguien o un profesional que nos ayude a que nos conduzca a poder mejorar nuestros pensamientos, ¿no? A poder tomar decisiones sobre todo. La, Cuando nosotros tenemos el corazón abierto, el Espíritu Santo puede actuar y puede cambiar así. Algunos me han dicho, la depresión, voy a morir así, porque sí he tenido pacientes que ya han intentado suicidarse, y algunas veces me ha tocado ir por la fe y decirte que hay algunos que tienen depresión con trastornos obsesivos, o sea, no solo es depresivo, va combinado con obsesivo y otros tipos de trastornos. Y me tocó decir, bueno, mira, como eres tan directo, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y tú crees que Él puede hacer un milagro y puede cambiar tu vida? Sí. Bueno, tu fe cambia esa situación. Y he visto que el Espíritu Santo hace milagros, o sea, sí, rápido. ¿Por qué? Porque abrió su corazón y permitió que algo sobrenatural aconteciera en su vida. claro, bueno, yo he leído un artículo donde se hizo un análisis y se trató a pacientes con depresión. Han separado, vamos a decir así, de 100 pacientes, 50-50, y estos, los pacientes A, el grupo A, fueron tratados con algunos medicamentos, pero le incluyeron a Dios, o sea, la Biblia, y ellos sanaron, a diferencia de los otros. Dice la Biblia, todo el que está cansado y cargado, venid a mí, y yo os haré descansar. Entonces, ciertamente la Biblia puede ayudar totalmente a luchar contra la depresión que muchas personas estén pasando.
puede totalmente, estamos de acuerdo en eso, porque Dios es todopoderoso y a Él le interesa ayudar a las personas a salir de sus problemas. Le interesa traer la sanidad a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Venid a mí y yo os haré descansar, dice la Biblia, ¿no? Así Bueno, es. quiero animarles a los que nos están siguiendo en este momento. Viene no es una pregunta, sino vamos a pedir algunas recomendaciones y después de esto terminamos. Entonces los animo a que ustedes ya puedan, si es que tienen preguntas, no tengan vergüenza, temor de preguntar lo que ustedes estén sintiendo en su corazón, lo que quieran saber y despejar. De repente tienen una duda, vamos a aprovechar que nuestra hermana Beth es psicóloga y vamos a preguntar cuestiones relacionadas, claro, a lo que estamos hablando, ¿no? No vamos a decir, estoy pensando si va a ganar Alianza Lima o la Universidad. No, no estamos hablando en este momento. Estamos hablando acerca del confinamiento y la depresión. Pueden hacer en este momento preguntas o pueden hacer comentarios, como ya lo han hecho anteriormente, pero yo los animo a que hagan preguntas y despejen. Por último, hermana Betts, queremos pedirle que relacionado a todo lo que nosotros hemos hablado, inclusive este confinamiento y el temor, el miedo al virus, a que nos infectemos y todo eso, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista de un psicólogo frente a la pandemia, frente al confinamiento y al miedo que la gente tiene de infectarse, ¿no? En general. Ujú. Yo pienso que Dios permitió esta situación, ¿no? Y que nosotros sí tenemos la capacidad para poder, vamos a decir así, acostumbrarnos o lidar con esta situación, porque Dios es grande. Y también, si ustedes, cada uno de ustedes que nos están mirando, si te pones a pensar, Dios ha cuidado más que nunca de ti, de repente económicamente, sentimentalmente, en la familia. Entonces también hay cosas productivas. Uh-huh. Y al pensar en cosas negativas, nos destruyen. Muchos me dicen, pero yo, mi carácter hace que siempre esté triste, que esté de esa forma, o esté con ira, o explote por esta situación. Sí se puede, hay que buscar a Dios. Dios es un Dios que nos ayuda de imposible, así es que Él sí puede transformarte. No pierdas la esperanza si te has estado sintiendo mucho tiempo triste, sin esperanza. Uh-huh. Dios puede llevar para tu familia todo lo que necesites, pero lo que necesitamos es confiar y el poder abrir nuestro corazón a Él, ¿no? Buscarle a diario, con seriedad. Eso no es fácil, ojo. Yo pienso que eso es para valientes. Uh-huh. El estar todos los días en la presencia del Señor como algo prioritario en nuestras vidas, tiene que ser así. Uh-huh. Y cuando es prioridad, todo lo demás camina y no vamos a tener procesos de tristezas largos, procesos que estamos hablando ya que te pueden llevar a un trastorno. Recordemos que la tristeza hasta cierto punto es buena porque te ayuda a meditar, a pensar, pero también saber que tenemos un Dios y que tenemos en alguien en quien confiar. Dice la palabra de Dios en Salmos 54, 56, 4, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Uh-huh. No siento miedo de toda esta situación que podamos estar pasando. Así es que yo te digo que por favor cuida tus pensamientos, cuida. Hay pensamientos que son irreales, que solo nosotros lo creamos o lo exageramos o lo intensificamos. Y normalmente eso nos pasa a las mujeres, porque somos muy emocionales. Tengamos cuidado en lo que pensamos. Si queremos tener una familia firme, queremos que nuestros hijos estén bien, bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad y yo puedo hacer por mí. Muchas veces yo no puedo cambiar las emociones de mis hijos ni los comportamientos, pero Claro. sí te animo a que
sí puedes, ajá, tú sí puedes, y con la ayuda de Dios, sobre todo, sí se logra. Y de repente, si vienen pensamientos de abatimiento, de destrucción, deséchalas, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dios nos dice, y hay muchos versículos tan bonitos que nos fortalecen, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer aquí un versículo en Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dios nos perdona. ¿Por qué entramos en depresión? Porque muchas veces no nos perdonamos de algo que hemos hecho en el pasado o algo que no debimos hacer o si pudimos evitarlo. Pero Dios nos enseña a aprender a perdonarnos y también a pedirle perdón a Él por todo lo que fallamos, porque somos pecadores. Y ojo, primer principio de un cristiano es el perdonar a las personas que nos hacen daño. Ojo, el perdonar no es un sentimiento. Muchos me dicen, no puedo perdonar, me hizo algo muy feo o pasé por algo terrible, no puedo. Bueno, el perdón es una decisión, es una decisión. Y perdonamos porque lo entendemos así, porque Dios nos dice que debemos perdonar. Y al perdonar nos liberamos y podemos estar tranquilos. Y ninguna emoción de tristeza, de angustia va a invadirnos, porque estamos limpios ante la presencia del Señor. Y Él ya en la cruz ha muerto para llevarse nuestros pecados. Entonces es importante entender esto y no solo limitarnos, es que no puedo cerrarnos o tener vergüenza de buscar el apoyo. Ustedes todos tenemos cerca de nosotros personas, líderes confiables, ojo, confiables. Si alguna vez alguien te ha fallado es porque de repente no has buscado la persona adecuada. Hay que saber a quién buscar para poder compartir. No con todo se puede compartir algunos sufrimientos trágicos, pero sí, Dios siempre va a abrirte los ojos y conducirte para alguien que te puede orientar, que te puede apoyar. Y hay profesionales buenos, ¿no? Que nos pueden ayudar a salir de esos problemas. Correcto. Desde la niñez tenemos que ir nosotros viendo ya a nuestros hijos si tienen esas conductas vamos a decir, de identificar emociones, ya debemos, si no podemos solo nosotros, bueno, tendré que buscar a alguien que pueda orientarlo, ¿no? Esas serían mis recomendaciones y solo decirle que el Señor es lindo, es maravilloso, el Señor es todo. Y si estamos con Él, todo nos va a ir bien. Todo va a pasar, todo pasa en la vida, así es que anímate, tú que estás en cama, que has estado encerrado, que de repente has sido lastimado, que estás pasando este tiempo cerrado, sin un trabajo, que te estás sintiendo inútil, ¿no? O que no puedes más por todas las cargas que tienes que tener, porque no hay comprensión. Hay un Dios que te puede dar una solución. No entres en tristeza, no entres en angustia. Hay un socorro, hay para ti una solución y es Dios que es maravilloso. Yo te Amén. pido que te reconcilies con el Señor, ¿no? Los que han estado alejados, los que no han estado firmes, que cuando estamos con Él, bueno, vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Y eso nos trae pues toda la bendición que el Señor nos da. Correcto. Eso sería. Bueno, hemos llegado al final y bueno, voy a animar otra vez a las personas que si tienen preguntas en este momento las hagan porque ya vamos a terminar. Vamos a ver si es que alguien más ha escrito por aquí. Comentario, pregunta. Está aquí Lía, mi hija. Ella está preguntando, no, perdón, todavía un rato más arriba hay. La hermana Jesús dice, por favor, ore por Luis, por su pecho izquierdo, está hinchado y el jueves tiene una cita. Vamos a orar por el hermano Luis, que está allá en Nueva York, y por su salud. Jimena está colocando Salmos 34:18, está colocando los versículos que hemos citado.
Y Lía también, mi hija, va a colocar aquí Salmos 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es un buen versículo para demostrar que Dios ayuda y está presente ahí. Acá vemos una pregunta. Joel, Joel Condori Figueroa. Su pregunta ¿es necesario la ayuda de un psicólogo, psicóloga, siempre? ¿O la Biblia es suficiente para trabajar con la depresión o la tristeza o cualquier otra enfermedad mental? Esa pregunta es muy buena. ¿Cuál sería la respuesta, hermana Sí, Betsy? yo me acuerdo, y es un colega mío, ¿no? Que hace años que no veo, ujú, de la Joel, iglesia de Guara. Mando saludos, Joel. Él ahora ya es un gran profesional. Así es, yo pienso, Joel, que cuando no tenemos los recursos suficientes de poder fortalecernos solo con la palabra del Señor, sí necesitamos de líderes, ujú, y también de un psicólogo. Pero ojo, siempre busquemos psicólogos que tengan una línea que concuerde con la palabra de Dios, porque también he tenido algunos pacientes que lamentablemente no han tenido una atención adecuada. Entonces también busquemos profesionales que sí nos puedan brindar, que nos puedan dar un soporte, ¿no? De acuerdo con la palabra, porque eso no puede traer sino una confusión a la larga, ¿verdad? Porque hay terapias que no están de acuerdo a la palabra, solo sería esa mi recomendación y sí, yo pienso que sí hay que recurrir. Dios ha permitido y ha permitido que haya pues profesionales, así es que es para bendecir a su pueblo. Uh -huh. bueno, de repente cerrando la pregunta un poquito, ¿no? Porque él dice en la pregunta, ¿es necesario la ayuda de un psicólogo siempre o la Biblia es suficiente para trabajar la depresión? Es interesante que él diga, ¿la Biblia es suficiente o no para la depresión o cualquier otra enfermedad mental? Me Uh parece -huh. muy interesante esta pregunta porque es más, yo me la hice, no me posicioné del todo en esta respuesta. Sin embargo, la Biblia también en ciertos versículos muestra que Dios es suficiente. Sin embargo, como estaba respondiendo hace un momento la hermana Betts, cuando uno se enferma, recurre al doctor. Cuando uno, por ejemplo, le duele la muela y todo, recurre a quién. Pero son cuestiones diferentes cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión. ¿O la Biblia es suficiente o qué? No voy a dar mi parecer ahora porque yo, como dije, no me he posicionado y mejor me mantengo al margen mientras no tengo una respuesta. Pero esta pregunta es muy buena y quizá en base a esta pregunta hagamos un programa más adelante, si es que la Biblia es suficiente o si necesitamos psicólogo. Muy buena pregunta, gracias por el aporte, Joel Condori Figueroa. Él vive en Tacna también, No, creo que vive de en Cusco. Cusco, también es de la iglesia y no lo veo mucho Ah, qué bueno, tiempo. qué bueno. Bueno, es un placer. Caminé con Jimena él. cita Salmos 56:4 y ella dice, la palabra de Dios simplemente es vida. En ningún otro lugar encontramos tranquilidad, solo en Dios. La hermana Ida, quien es mi mamá, dice, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Y ella también dice, Ujú. gracias hermana Betsa, Dios la bendiga. Dios es nuestro auxilio. Nuestra amada Ferica Bareta en Apocalipsis cita Apocalipsis 21:4 y dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bueno, este es un versículo escatológico. Dentro de la materia de escatología se estudia eso, pero claro, es verdad que Dios va a enjugar toda lágrima y está refiriéndose al momento en que estemos en su presencia, donde ya no va a haber más dolor, llanto, tristeza, etcétera. Yo no sé si alguien más va a mandar algún mensaje o alguna pregunta. Espero que lo que se ha hablado aquí haya quedado bastante claro y yo agradezco también la presencia de nuestra hermana Betsa, el tiempo que se ha tomado dentro de su horario y también a través de ella mando un saludo para los hermanos de la Iglesia Perú para Cristo en Tacna, para el pastor, para su familia y todos los hermanos que están ahí presentes. Vamos a ver si alguien más. Bueno, hermana Betsa, vamos a concluir en este momento y vamos a despedirnos ya. Ujú.
bueno, quiero agradecer por la confianza, la invitación que me has hecho. Y también quiero mandar saludos a la iglesia, quiero mandar saludos a los amigos, a los que han estado y los que también van a ver después el programa, ¿no? Saludos para ustedes. Solo pienso que eh, Dios es maravilloso, solo quiero que dejarte eso, Dios es maravilloso y dejemos que Dios a través de nuestras vidas pueda hacer algo. Te animo a que permitas, ¿no? Que tu vida sea utilizada por Dios. Y en realidad para salir de este programa tengo dificultades, ¿no? Para salir, pero pienso que si Dios lo ha permitido es porque alguien lo necesitaba escuchar y espero que haya servido de eso, ¿no? La idea no es confundir, por lo contrario, que llegue con paz, con alegría, que sea nutritivo para cada persona. Y mi deseo es eso. Así es que tenemos un Dios maravilloso y allá donde estás, ánimo, tranquilidad, sí se puede y vamos para adelante todos. Esta situación no va a ser siempre así, va a cambiar y sé que los que estamos con Cristo, todas las cosas mejoran, ¿no? Para nosotros, todas Amén. las cosas, juntamente con Dios, siempre van a estar bien. Y Amén. llevemos eso en nuestro corazón para que podamos estar tranquilos y en paz. Bendiciones, Así gracias. es, muy bien. Pastor Eurico, por último, se ha animado acá a dejar un comentario. Dice, las mejores terapias están en la Biblia, sin embargo, es necesario recoger a profesional o recorrer, quiso decir, ¿no? Recurrir, perdón, a profesionales en psicología que estudiaron los procesos mentales de manera más profunda, para los casos más extremos, dice el Pastor Eurico. La hermana Norma dice, gracias hermana Betsa por la palabra, seguramente quiso decir. Y mi esposa dice, saludos hermana Betsa, saludos al pastor Eurico y a sus hijos, Dios los bendiga, buenas noches con todos, queridos hermanos, a vivir ese tiempo con fe y esperanza. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Yo también quiero agradecer a todos los que hasta este momento han estado con nosotros y que no se han salido de la transmisión y que hasta este momento han escuchado. Sí, la hermana Norma dice, por la palabra que nos lleva definitivamente a querer conocer más a Dios y su palabra para darnos paz. Los ama, la hermana Ida, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces vuelvo a agradecer a todos los que han estado con nosotros. En primer lugar a nuestra invitada, ha sido de mucha bendición, hermana Betsa. Sabía que este programa iba a ser bueno, sabía que este mensaje iba a llegar a las personas. Gracias una vez más por el tiempo y ya queda la invitación para un siguiente programa. ¿Acepta? Oh, sí, Sí. ya me Bueno, comprometí. Sí, sí, ya. sí, vamos. Estamos para ser útiles, ¿no? En el reino de Exacto. Dios. Así que Y vamos con... anunciando también que más adelante vamos a tener algunos debates, solo que tenemos que organizarlo bien. ¿Acepta el debate? Vamos, ahora que entré en confianza, vamos, ¿no? Vamos Vamos. fuerte. Sí, no son aquellos debates donde lanzan piedras, no, van a ser unos debates tranquilos, saturados, cada uno tiene su propia opinión, eso no es malo, no es nada, no es pecado tener una opinión de lo que es la Biblia, en sí en realidad va a enriquecer nuestro conocimiento y las personas que van a escuchar van a sacar su propia línea de pensamiento. Hermana Betsa, muchas gracias, que Dios le bendiga, Pastor Eurico una vez más, sus hijos y toda la iglesia Perú para Cristo Tacna. Así como en Perú para Cristo Cusco, Sicuani, Cochacunca, Huarán, Guayocari y todos los lugares donde se encuentra nuestra organización y a las personas que nos han acompañado en Brasil. No se olviden, mañana también tenemos una transmisión 6 de la tarde. El día sábado, sábado sigue JUPEC también con la transmisión para los chicos, los jóvenes. Y domingo estamos nuevamente conectados 10 de la mañana en nuestro culto. Así que bendiciones hermanos, nos vemos, hasta luego, chao.